Esa es la razón por la cual quiero compartir este punto de vista para que desde la fe católica conozcamos un poquito más respecto a este tema del ecologismo, de qué es el ecologismo, qué es la ecología y a qué nos invita realmente la encíclica Laudato Si. Bien, vamos a empezar descifrando qué es el ecologismo. Muchas veces confundimos esta palabra del ecologismo con la ecología. Les recuerdo que el ecologismo es un movimiento social y político, y es aquí donde más de las veces se encuentra uno en dificultad, porque estos movimientos políticos y sociales más de las veces en su agenda pues tienen el favorecer las leyes del aborto, es decir, ellos están a favor de matar a bebés dentro del vientre materno. Ahora bien, ¿qué es la ecología? Ahora, la ecología es la ciencia que estudia la relación entre los seres vivos y su entorno, así como la interacción de los organismos entre sí. Creo que más claro no puede estar ahí. La ecología es la ciencia y el ecologismo son movimientos sociales y políticos que lo conforman ciertas personas. Pues bien, se ha estado dando mucha información en las redes sociales acerca del ecologismo, de cómo es que debemos defender la naturaleza, y lamentablemente todas estas ideas se han ido colando en el ambiente cristiano, en el ambiente católico. Y tanto así que más de las veces se ha confundido este ecologismo con la ecología y, peor aún, con la enseñanza de la Iglesia Católica. Y lo han confundido con que el Papa supuestamente está a favor de todo esto, ¿no? Y presentan la encíclica Laudato Si como su estandarte para decir, ven, el Papa también está a favor del ecologismo, tratando de hacer creer que también está de acuerdo con sus agendas políticas, y cosa que no es así, es todo lo contrario. Ciertamente el Papa nos regaló esta encíclica dada a la actualidad de los acontecimientos con respecto a los fenómenos meteorológicos que se da en la naturaleza y el impacto que esto está causando en la vida social. Y nos dio esta encíclica. Y es aquí donde también tenemos que tener un poquito de cuidado y entender que es una encíclica. Una encíclica es un documento que nos ayuda a comprender mejor, o más bien, cómo aplicar las enseñanzas de la Sagrada Escritura y la tradición católica a la luz de la palabra de Dios en un tema en particular. En este caso, Laudato Si, pues se creó con la finalidad de ayudarnos a entender sobre el tema del cuidado de la creación, del cuidado de la casa común. Recordemos también que las encíclicas no son necesariamente declaraciones infalibles, aunque puede serlo si el Papa quiere pasarlo a ese proceso, pero no es el caso de Laudato Si. Aquí es únicamente lineamientos para que nos ayude a comprender mejor sobre este tema del cuidado de la casa común. Esta encíclica se promulgó en Roma el 24 de mayo en la solemnidad de Pentecostés del año 2015, en el año tercero del pontificado del Papa Francisco, y consta de 246 numerales. Más adelante les voy a compartir el enlace para aquellos que no lo tengan y quieran darle una leidita, pues ahí se los voy a dejar. Dicho todo esto, veamos qué es lo que dijo el Santo Padre con respecto a la creación, al cuidado de la casa común. Escuchemos con atención. El problema del cambio climático está relacionado con cuestiones que tienen que ver con la ética, la equidad, la justicia social. La situación actual de degrado ambiental está conectada con el degrado humano, ético y social, tal y como experimentamos cada día. Y esto nos obliga a pensar sobre el sentido de nuestros modelos de consumo y de producción, y en los procesos de educación y de concientización para hacer que sean coherentes con la dignidad humana. Quedémonos con la palabra, con la dignidad humana. No está de más decir que
ya todos sabemos, Dios ama a todo lo creado. Es una creación continua, porque desde que se inició la creación, como lo conocemos en el Génesis, pues Dios sigue creando, y en la cumbre de esa creación está el hombre. Y no por ser la cumbre de la creación, no somos dueños de la creación, pero sí somos administradores. Y esto lo podemos confrontar en Génesis 1, 28, 30. El ser humano no ha hecho buen uso, eso es una realidad, buen uso de los bienes naturales que Dios nos ha otorgado. Y al no hacer un buen uso, todos nos vemos afectados, pero especialmente los pobres y los más necesitados. Y la raíz de todo este desorden que podemos encontrar es el pecado. Y es aquí donde tenemos que centrarnos en esta palabra. ¿Qué es el pecado? Un término que los ecologistas no quieren aceptar. Y vuelvo a lo que les dije en un inicio. Ecologistas son aquellos que practican el ecologismo. Pues vaya, los que pertenecen a esos movimientos sociales y políticos, a ellos no les interesa este término de pecado, no quieren aceptarlo. Y pues ellos únicamente se reducen al cuidado de los animales y las plantas, y hasta ahí nada más. Pero los católicos sí utilizamos este término, y reconocemos que esa es la raíz de todos los males en este mundo, y en consecuencia tenemos pues una naturaleza mal administrada, y mal administrada por aquellos que, estando en pecado, no les importa en lo más mínimo destruir la naturaleza para acumular riquezas. ¿Y quiénes son los afectados? Es obvio, los más pobres y necesitados. Pues estos miembros de estos movimientos del ecologismo pues pasan por alto frases importantes de Laudato Si, porque no les conviene. Quieren seguir utilizando, o más bien mal utilizando su libertad, promoviendo estos ecologismos falsos porque ellos se benefician de ello. Son movimientos políticos sociales, y todo movimiento político y social siempre tendrá un benefactor, alguien que les dé dinero para que sigan con su movimiento. Habría que investigar por movimientos quiénes son los que están financiando esos movimientos y están promoviendo este falso ecologismo y se están valiendo de la encíclica Laudato Si para promoverse. Y es que a ellos no les conviene una solución cristiana a el problema del cuidado de nuestra casa común. No, porque la solución a todos estos males, aún los ecológicos, es la vivencia de la santidad. Tomar en serio nuestra vida cristiana. Y un ejemplo claro es San Francisco de Asís, que se menciona en Laudato Si. Su sintonía que él tenía con los animales, esto se debía simplemente a que él era santo, alcanzó la santidad, no solamente era bueno. Y es por eso que alababa a Dios por todo lo existente y se tomaba muy en serio su relación con Dios. Entonces, la solución a todos estos males ecológicos que estamos padeciendo con la creación y que nos están falsamente vendiendo como que todos los seres humanos somos los culpables de que la naturaleza nos esté pasando factura con el cambio climático, etc., no es así. Es por eso que el Papa nos invita en esta encíclica a promover una ecología integral, y aquí está el verdadero sentido del cuidado de la naturaleza. La tierra, podría decirse, es nuestra hermana, no nuestra madre. El numeral 141, para ir aterrizando esto, dice lo siguiente: hoy el análisis de los problemas ambientales es inseparable del análisis de los contextos humanos, familiares, laborales, urbano y de la relación de cada persona consigo misma, que genera un determinado modo de relacionarse con los demás y con el medio ambiente.
Así que el cuidado de la creación tiene que ver con el cuidado primero de nuestra vida, de nuestro propio cuerpo, según cómo me relaciono conmigo, si me amo, si me acepto como criatura, y mejor aún, si ya estamos bautizados como hijos de Dios. Todo esto se verá reflejado cómo voy a tratar yo al prójimo y también cómo voy a tratar yo a la naturaleza. Estos grandes empresarios que pues no tienen una buena relación consigo mismos, pues a ellos poco les importa su vida. Si no les importa su vida misma ni cómo se relacionan con los demás, con el prójimo, pues ¿qué rayos les va a importar la naturaleza? Pues no les importa pasar encima y deshacer todo con tal de ser más ricos. Ese es el problema. Y un buen punto de partida es la custodia entonces de la propia vida humana. A eso se refiere ese numeral. Por eso el Papa dice también en el numeral 91 de esta encíclica: no puede ser real un sentimiento de íntima unión con los demás seres de la naturaleza si al mismo tiempo en el corazón no hay ternura, compasión y preocupación por los seres humanos. Y es lo que pasa con estos ecologistas que son miembros de estos movimientos ecologistas donde pues no hay un corazón de ternura. Ellos podrán defender a un animalito de la calle, a un perro de la calle, y no así a un bebé dentro del vientre materno. No hay compasión. No hay preocupación por los seres humanos. Y dice, no puede ser real un sentimiento de íntima unión con los demás seres de la naturaleza si al mismo tiempo en el corazón no hay ternura. ¿Y cómo vemos ese ejemplo claro? Pues lo vemos en estas personas, que protegen más la vida de un animal que la de un ser humano. Eso lo dice Laudato Si, pero estos movimientos ecologistas que se apropian de la encíclica para promoverse, omiten todos estos numerales. Como lo pudimos observar en un video que no sé qué hermanita compartió, vemos claramente todo lo que les estoy diciendo. O sea, no ponen en énfasis lo que realmente dice la encíclica, lo que quiere la encíclica. La vida humana es sagrada. Eso nos da a entender esta encíclica. Y no debemos anteponer la vida de un animal a la de un ser humano. Y esto es lo que el falso ecologismo no quiere mostrar. Sigamos leyendo el numeral 120. Vamos a saltarnos para irnos rápido y no hacer muy largo este audio. Dice, tampoco es compatible la defensa de la naturaleza con la justificación del aborto. Y eso ciertamente hacen muchos ecologistas, repito, ecologistas, que defienden la vida de un animal, pero no así la de un ser humano dentro del vientre materno. El Papa es claro, dice que esa actitud no es compatible. El aborto es un pecado. Los niños inocentes no tienen culpa de nada. Se les quita la vida y se les quita el derecho a tener un nombre propio. Por eso el Papa sigue diciendo en el número 90 que sorpresivamente este número 90 los ecologistas omiten. No lo leen de la encíclica, esa parte lo omiten. Dice, a veces se advierte una obsesión por negar toda preeminencia a la persona humana y se lleva adelante una lucha por otras especies que no desarrollamos para defender la igual dignidad entre los seres humanos. Más claro no puede estar. Se trata pues entonces de hacernos creer en las redes sociales y medios de comunicación que los animales y los seres humanos somos iguales en dignidad. Y no es así. Hay una obsesión por negar la preeminencia de la persona humana, es decir, la importancia del ser humano con respecto a otras especies. Es por eso que hoy en día ya existen muchos que se dicen católicos, lamentablemente, y están a favor del aborto. Valoran más la vida de otras especies que la de los seres humanos, en el vientre materno. Cuidado con esto, dice el Papa. La queja no es la solución, ni buscar culpables, ni decir que todos somos culpables haciéndonos creer que todo lo hemos hecho mal. Recordemos que el demonio busca eso, que nos pongamos unos contra otros, que unos defienden los animales de la calle y otros se centren también en defender la vida humana, creando división. El ecologismo crea división. Recordemos que el hombre no es el enemigo, el que todo ha hecho mal, no.
no es el hombre, sino algunos hombres que han hecho mal uso de su libertad, pues nos han llevado a este problema de la naturaleza, nos han llevado al problema del cambio climático, nos han llevado al consumismo, porque esto es una realidad. En el caso de los ciudadanos de a pie y en el caso de las grandes empresas, pues el uso de su mal uso de su libertad, pues esas empresas han llegado al abuso de los bienes naturales sin importarle las consecuencias. Vemos kilómetros de tala de árboles, que poco les importa la vida silvestre. El consumo desmedido de manantiales que las grandes refresqueras se apropian para hacer negocios. También la tala de árboles en selvas para construir caminos sin ver el impacto en flora y fauna, y peor aún, sin ver el impacto en los habitantes locales. Es complicado todo esto, pero tenemos que ponernos de acuerdo como católicos que no podemos entrar en el falso ecologismo, sino en el verdadero ecologismo que Laudato Si nos invita al cuidado de la creación, al cuidado de la casa común, pero primero tenemos que dejar inseparable esto, lo que dice el numeral 141, inseparable del análisis de los contextos humanos, familiares, laborales, urbanos y de la relación de cada persona consigo mismo, que genera un determinado modo de relacionarse con los demás y con el medio ambiente. Entonces, si me amo, si me acepto como hijo de Dios, todo esto se verá reflejado. ¿Cómo voy a tratar al prójimo? ¿Cómo voy a tratar a mis hijos? ¿Cómo voy a tratar a mis padres? Y en consecuencia, ¿cómo voy a tratar en el cuidado de nuestra casa común? La naturaleza. Ciertamente nos maravillamos por la creación y pues se nos promueve cuidarla, y eso está muy bien. El católico debe cuidar la creación, pero más aún debe cuidar la vida humana. Y mejor aún, debemos maravillarnos por la obra de la redención de Jesús con la entrega de su cuerpo y su sangre en la cruz.